Soy el cosmonauta Sergei Salioti. Fui comandante de la misión Soyuz y comandante de la estación orbital Mir. Utilicé adaptógenos para mejorar mi respuesta biológica en el espacio. Los adaptógenos están certificados por el Comando Espacial Ruso. La medicina sistémica basada en adaptógenos es medicina cósmica. Lo certifico. La medicina sistémica es la medicina del futuro. Hola, soy Fabiola Pérez y hoy quiero presentarles al investigador José Olalde, creador de la muy novedosa medicina sistémica y fundador de los centros médicos adaptógenos. La medicina sistémica es una medicina reconocida internacionalmente por su efectividad en el tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas. Vale destacar que la medicina sistémica es una medicina que ha salvado miles de vidas de personas con diferentes enfermedades creadas por el envejecimiento o envejecimiento prematuro. José, antes de entrar en materia, me gustaría que habláramos de qué es la salud, porque siempre hablamos de salud, pero ¿realmente sabemos qué es la salud? ¿Qué es tener un cuerpo sano? Esa es una pregunta bien importante, Fabiola. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud define salud como lo opuesto a la enfermedad. Y eso es una definición vaga que realmente no dice nada. La salud se define correctamente como la capacidad que tiene un organismo para sobrevivir, como la capacidad que tiene un organismo para resistir los impactos negativos de vida. ¿Qué son impactos negativos de vida? Bueno, son todos esos agentes agresores, como por ejemplo químicos ambientales, toxinas ambientales, venenos ambientales, por ejemplo, las hormonas que tiene el agua que viene embotellada en plástico, los colorantes que le echan a la carne para que se vea bonita, las hormonas que le meten al pollo y que en muchos casos generan rasgos femeninos en una parte de la población, la cantidad de anestésicos, los analgésicos que la gente utiliza, los preservativos químicos que usan prácticamente en todos los enlatados incluso en muchos de los cereales. Es decir, los impactos negativos de vida que agreden al organismo son los que tienden a bajar la salud. ¿Y cuánta salud tiene una persona? Bueno, una persona tiene tanta salud como su organismo tenga la capacidad para contrarrestar los impactos negativos de vida que él recibe. Por lo tanto, salud es capacidad de supervivencia. Hay otros tipos de agentes agresores que tienden a dañar al organismo, por ejemplo, los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, que continuamente están acechando al cuerpo humano en el medio ambiente. Y el cuerpo humano tiene la necesidad de hacerle frente y de contrarrestar los continuos ataques que recibe. Por lo tanto, ¿qué es salud? Bueno, salud es la capacidad que tiene un organismo para defenderse de estos agentes agresores. En vista de que tenemos tantos agentes agresores y en este mundo moderno donde la tecnología ha avanzado enormemente, nos encontramos que hay una cantidad de enfermedades que cuando teníamos a nuestros abuelos y bisabuelos no se conocían o se hablaba muy poco de ellas. Ahorita tenemos una gran población con diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas, problemas de riñones que causan muertes, o sea, una cantidad de muertes severas en el mundo. ¿Cómo define estas enfermedades degenerativas crónicas la medicina sistémica? ¿Cómo las explica? Esa es una pregunta bien importante, Fabiola, porque la enfermedad crónico-degenerativa es principalmente causada por envejecimiento prematuro. La enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, la diabetes que se presenta en una persona a los 35 años, que la persona no la tenía a los 25. El problema cardiovascular que tiene una persona a los 48 años, que no tenía cuando tenía 19 años. La psoriasis que se le presenta a una persona o la dermatitis crónica después de los 35 años que no tenía cuando tenía 20 años. La demencia senil, los problemas circulatorios, las afecciones o el daño renal que tiene una persona que en algunos casos lo lleva a diálisis, que tiene a los 48, a los 45, a los 40 años, que no estaban presentes a los 20 años. Estas son enfermedades
que se producen principalmente como producto del envejecimiento y de un envejecimiento usualmente prematuro causado por agentes estresores, por agentes agresores, por impactos negativos de vida, que fue lo que yo mencioné anteriormente. Entonces, en la medida en que un organismo se ve sometido a impacto tras impacto tras impacto, agresión química, agresión bacteriana, agresión del estrés, el estrés emocional, la preocupación de vida, que hace que la persona se preocupe, todo eso genera una condición de envejecimiento prematuro. Entonces tú encuentras a una persona a los 45 años, a los 38 años, a los 50 años, que es joven, que debiera estar sana, que debiera estar viviendo una vida con excelente calidad de vida, y tú la encuentras con una enfermedad crónico-degenerativa y padeciendo un terrible sufrimiento. En muchos casos lo encuentras incapacitado, encuentras una persona de 45 años con una afección cardiovascular, con un problema del corazón a los 45 años. Eso es absurdo, eso es envejecimiento prematuro. Por lo tanto, la enfermedad crónico-degenerativa en este momento en el mundo no es sino y principalmente el resultado de agentes agresores, de impactos negativos que generan un envejecimiento prematuro, y al generarse el envejecimiento prematuro, entonces en diferentes personas se presentan diversas enfermedades crónicas que van desde la diabetes pasando por los problemas cardiovasculares, renales, hepáticos, colesterol alto, hipertensión, que no debieran estar allí y que están allí únicamente porque la persona envejeció prematuramente. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué es la medicina sistémica y cómo la medicina sistémica ayuda a estas personas con enfermedades crónicos degenerativas? Es bien importante comprender que la medicina sistémica es una tecnología creada principalmente para revertir el envejecimiento prematuro. La medicina sistémica nace de investigaciones que se llevaron a cabo en el programa espacial soviético, en el cual los científicos soviéticos utilizaban una serie de plantas que tenían la capacidad de potenciar la biología humana, de mejorar la biología humana, para retardar el envejecimiento prematuro que se ocasiona en el espacio. Por ejemplo, cuando un cosmonauta sube al espacio, rápidamente padece osteoporosis, tiene un 12% de descalcificación en la primera semana. Ese cosmonauta empieza a padecer una insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón se va haciendo más débil y más blando y palpita con menor fuerza. Ya a los 15 días empieza a tener insuficiencia cardíaca, al punto que muchos de los cosmonautas, cuando subían al espacio, que bajaban a los 30 días, no tenían la capacidad de caminar, se bajaban de la cápsula espacial gateando, con un sistema inmune deprimido, que ya tampoco tenía la capacidad para hacerle frente a bacterias, a virus, a parásitos. Por lo tanto, los inicios de la medicina sistémica se dan en el programa espacial soviético, en el cual la plana mayor científica de la Unión Soviética empezó a utilizar una serie de plantas milenarias que se usaban en Siberia. La usaban las personas mayores de 80 años, 85 años, para estar fuertes, para salir de cacería, para caminar 10 kilómetros al día. Las plantas que usaban en África los nativos para mantenerse bien, plantas que se usaban en la India para mantener a la gente sana y tenerla con fuerza y saludable. Todas estas plantas se unen en el programa espacial soviético y se le dan entonces una serie de formulaciones a los cosmonautas para contrarrestar el envejecimiento prematuro. Y eso da el nacimiento a la medicina sistémica, porque la medicina sistémica es la medicina del futuro hoy, es la medicina espacial, es una medicina que se creó para contrarrestar el envejecimiento en el espacio, pero que cuando se utiliza en la Tierra también tiene la capacidad para rejuvenecer esos organismos que se han deprimido, que han decaído, que han colapsado prematuramente, y que entonces, por ser prematura, es una condición que puede revertirse. Estamos hablando de una condición que llegó antes de tiempo, de un envejecimiento que llegó mucho antes de tiempo y que no tendría por qué estar allí. Y al no tener por qué estar allí es perfectamente manejable. Y eso es lo que hace la medicina sistémica. Soy el cosmonauta Sergei Salioti
Fui comandante de la misión Soyuz y comandante de la estación orbital Mir. Utilicé adaptógenos para mejorar mi respuesta biológica en el espacio. Los adaptógenos están certificados por el Comando Espacial Ruso. La medicina sistémica basada en adaptógenos es medicina cósmica. Lo certifico. La medicina sistémica es la medicina del futuro. Solamente aquí en el Centro Médico de Adaptógenos puedes conseguir un tratamiento sin efectos secundarios dirigido a tratar de sanar y resolver esas enfermedades crónicas que tanto te molestan, sean de diabetes, como neuropatía, retinopatía o condiciones como de osteoartritis, condiciones como de psoriasis, todo tipo de dermatitis donde no has visto una mejoría. Aquí, con la medicina sistémica en el Centro Médico de Adaptógenos, tenemos tu solución. Es importante hacer entender que el mecanismo de acción de la medicina sistémica es potenciar los tres ejes principales de vida del cuerpo humano, que son los que colapsan cuando hay envejecimiento prematuro. ¿Y cuáles son estos tres elementos o ejes vitales del cuerpo humano? Bueno, la energía. Por ejemplo, la persona cuando empieza a padecer enfermedad crónico-degenerativa, su energía, la que se fabrica en la célula, no estoy hablando de esa energía subjetiva o lo que algunos piensan que es una energía extraña que hay por ahí. No, no. Estamos hablando de la energía que fabrica la célula humana, la que se genera en esa parte de la célula que científicamente llaman la mitocondria, pero que en realidad es la fábrica de energía del cuerpo. Cuando esa fábrica de energía empieza a funcionar mal, el cuerpo no tiene cómo defenderse, porque el cuerpo necesita energía para todos los procesos fundamentales de la vida. Y cuando empieza a haber un colapso de la energía, ahí se predispone, en primer lugar, el envejecimiento prematuro y, en segundo lugar, la aparición de la enfermedad crónico-degenerativa. Por lo tanto, si tú quieres manejar una enfermedad crónico-degenerativa, lo primero que hay que hacer con el cuerpo humano es volver a darle vida energizándolo. Hay que aumentar la capacidad del cuerpo humano, hay que devolverle su capacidad para generar energía de manera tal que de adentro hacia afuera él tenga la capacidad para curarse a sí mismo, para sanarse a sí mismo. Eso es lo primero que hace la medicina sistémica. Llega una persona mayor o muy envejecida prematuramente, con debilidad, que no puede subir escaleras, que le cuesta caminar, que le cuesta pensar, que está confundida, que se enferma de todo porque su cuerpo ya no tiene la energía de la vida. Y lo primero que nosotros hacemos es darle un grupo de plantas medicinales que le van a aumentar la fabricación de energía en esa célula, que le van a devolver la vida, que lo van a repotenciar, que van a sentir, van a hacer que él sienta que está prácticamente resucitando, se va a sentir 10 años más joven, porque va a tener nuevamente la fuerza de la energía vital dentro de sí. Lo segundo que hace la medicina sistémica es que pone a funcionar bien el computador biológico, lo que se denomina la inteligencia biológica. ¿Qué es la inteligencia biológica? Bueno, es importante el concepto porque hay una inteligencia que regula todas las funciones corporales, que es distinta de la inteligencia consciente con la que nosotros pensamos. Yo aquí puedo pensar que tengo que hacer una diligencia, que a lo mejor tengo que resolver un problema, o que tengo que ir al banco, que tengo que ir al automercado. Pero conscientemente yo no regulo la acidez estomacal, yo no regulo el crecimiento del cabello, yo no regulo la cantidad de células que debo reponer, yo no regulo la acidez de la sangre, yo no regulo digamos los movimientos intestinales para ir al baño. Nada de eso se hace conscientemente. Hay una inteligencia diferente a la inteligencia consciente, que se denomina la inteligencia biológica, que es la que regula todas las funciones corporales, es la que hace que esas reacciones químicas en el organismo se lleven a cabo correctamente, y son miles de millones de reacciones químicas que se llevan a cabo en el organismo. Esa misma inteligencia biológica es la que regula, por ejemplo, al sistema de defensas del cuerpo para defenderse cuando es atacado por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos. Esa inteligencia biológica se vuelve débil, empieza a declinar, empieza a colapsar cuando la persona envejece prematuramente.
hay un grupo de plantas que tiene la capacidad para restituir la inteligencia biológica, para potenciarla, para darle vida, para hacer que el computador biológico nuevamente empiece a funcionar adecuadamente de manera tal que todas las funciones bioquímicas en el organismo puedan funcionar correctamente. Eso lo hace la medicina sistémica. Y la medicina sistémica también tiene plantas medicinales que restituyen el funcionamiento del órgano que pudiera estar afectado. Por ejemplo, si una persona llega con un problema del corazón, se le dan plantas que mejoran el funcionamiento del corazón, se le dan plantas que mejoran la energía y se le dan plantas que mejoran el funcionamiento bioquímico del organismo. Es decir, la medicina sistémica potencia los tres ejes fundamentales y vitales de la vida, que son la energía, el computador biológico y los órganos que pudieran estar afectados. Ok, José, el tema es sumamente interesante y de verdad es un tema que dices, bueno, o sea, ¿qué diferencia hay entre la medicina convencional y la medicina sistémica? O sea, porque es así como que la medicina sistémica maneja algunas otras cosas que nunca habíamos escuchado de lo que es la medicina convencional. ¿Nos lo puedes explicar, por favor? Bueno, sí, pero justo antes de explicar la diferencia, voy a explicar la semejanza, ¿no? Okay. Por ejemplo, la medicina convencional, al igual que la medicina sistémica, se maneja con médicos calificados, médicos certificados, médicos que estudiaron en universidades la carrera de medicina. Por lo tanto, el médico sistémico es tan médico y está tan preparado como un médico convencional para el manejo de cualquiera de estas enfermedades crónico-degenerativas. Excelente. Pero hay una gran diferencia, que es que el médico sistémico entiende que tiene que rejuvenecer el organismo cuando está tratando una enfermedad crónica que es el producto del envejecimiento prematuro. Entonces, si nosotros tratamos la diabetes, pero tratamos el envejecimiento prematuro. Cuando llega una persona con un problema cardiovascular, tratamos el problema cardiovascular, pero tratamos el envejecimiento prematuro que causó esa enfermedad cardiovascular. Cuando llega un paciente con una insuficiencia renal, el médico sistémico le va a tratar la insuficiencia renal, pero va a buscar rejuvenecer el organismo porque lo que causó esa insuficiencia renal fue el envejecimiento prematuro. Entonces es bien importante entender que hay una diferencia vital y fundamental, porque tú no puedes tratar con verdadera eficacia una enfermedad causada por envejecimiento prematuro si tú no tratas el envejecimiento prematuro. Entonces cuando tú vas a tratar la diabetes, el médico sistémico le da esos medicamentos para bajar el azúcar, al igual que un médico convencional, pero le da un grupo de plantas que al incrementar los ejes principales de vida que constituyen la energía, la inteligencia biológica y el funcionamiento de cada órgano, están rejuveneciendo el organismo, y al rejuvenecer el organismo van a evitar la progresión, van a evitar el avance de la enfermedad. Y yo aquí hago mucho hincapié porque, por ejemplo, cuando un médico convencional te trata una diabetes, al darte un hipoglicemiante para bajar el azúcar, él no está tratando el deterioro corporal, el colapso biológico que está generando la diabetes. Ese organismo se sigue deteriorando. El paciente con diabetes termina usualmente afectado de los riñones, con una insuficiencia renal severa, tiende a padecer úlceras que en muchos casos terminan siendo amputadas. El paciente tiende a padecer en muchos casos problemas del corazón, es decir, mala circulación al corazón, en muchos casos se queda ciego. Es decir, a pesar de que el paciente está siendo tratado de manera convencional, clásica, ortodoxa, y se le baja el azúcar, la enfermedad sigue progresando. El médico sistémico, a diferencia del médico convencional, le va a dar esas sustancias para mantener el azúcar equilibrada, pero le va a dar un grupo de plantas medicinales que evitan la progresión de la enfermedad, que contrarrestan la aparición de una insuficiencia renal crónica, que evitan la aparición de la enfermedad cardiovascular, que evitan que el paciente se ponga ciego, que logran la cicatrización de las úlceras en el paciente diabético, cosa que no se logra de manera espontánea con la medicina convencional, pero con la medicina sistémica sí se logra. Por lo tanto, la medicina sistémica es una medicina convencional ampliada, es decir, el médico sistémico usa todas las herramientas del médico convencional, pero usa una serie de fórmulas de plantas medicinales
probadas en el programa espacial soviético, que se demostró que revierten el envejecimiento prematuro, y al revertirse el envejecimiento prematuro, revierten entonces la condición de la enfermedad crónico-degenerativa. ¿Qué son las plantas superiores? Las plantas superiores son esas plantas que han sido usadas durante más de 5.000 años por las diversas poblaciones del mundo y que tienen una capacidad muy particular. Solamente las plantas superiores aumentan la capacidad del cuerpo para fabricar su propia energía. Una planta superior es una planta que fortalece e incrementa la capacidad de fabricación de la molécula de energía en el cuerpo humano, que es el ingrediente fundamental y vital para rejuvenecer el cuerpo humano. Entonces, así como la camomila puede quitar un dolor de estómago, lo cual puede hacerlo muy bien, pero tú no la vas a utilizar para rejuvenecer el cuerpo humano porque ella no aumenta la molécula de energía. Por lo tanto, las plantas superiores son esas plantas que aumentan la molécula de energía, que han sido probadas durante las culturas milenarias con una tradición de uso que se remonta a la antigüedad, que fueron probadas en el programa espacial soviético, que no tienen efectos secundarios, que también mejoran el funcionamiento de la inteligencia biológica y que en muchos casos también reparan los órganos afectados. Esas son las plantas superiores, también conocidas como adaptógenos. El nombre adaptógeno viene de que permiten la adaptación a condiciones difíciles de vida. Por esa razón fueron usadas en el espacio, y del uso espacial fue que se da el nombre adaptógeno, porque permitían que los cosmonautas se adaptaran a esas condiciones tan difíciles, revirtiendo el envejecimiento prematuro. En la Tierra hacen exactamente lo mismo, permiten que un organismo que está envejeciendo prematuramente se adapte a esas condiciones difíciles y se revierta entonces el envejecimiento prematuro. Como te venía diciendo, la medicina sistémica restituye y rejuvenece el cuerpo humano de manera tal que el organismo pueda sanarse a sí mismo, de manera tal que recupere la capacidad de curarse a sí mismo y de resolver todos sus problemas, porque realmente quien resuelve el problema que se le pueda generar a un organismo es el propio cuerpo, y cuando el cuerpo pierde la capacidad para regularse a sí mismo, ahí es donde entonces viene y avanza la enfermedad crónico-degenerativa. ¿Podemos decir entonces que la medicina sistémica restituye todo el sistema del cuerpo? Bueno, de allí viene el nombre justamente. La medicina sistémica, el nombre nace porque ella trabaja sobre todo el sistema. Y esa es la gran diferencia que hay con todos los demás tipos de medicina. La medicina convencional usualmente maneja a veces el órgano y los síntomas. La medicina natural busca manejar órgano y en muchos casos también maneja síntomas. La ventaja es que no tiene efectos secundarios, pero la diferencia con la medicina sistémica es que la medicina sistémica busca potenciar todos los pilares, todos los ejes fundamentales del sistema, de manera tal que el sistema como tal recupere la fuerza, la energía y la vida. Aquí también cabe hacer otra pregunta, que es, esas personas que de alguna manera ya le han dicho médicos convencionales que desconocen la medicina sistémica, no hay esperanzas, vamos a tener que amputar su pie, su corazón ya no tiene marcha atrás, es tarde para que vayan a la medicina sistémica, o la medicina sistémica les brinda una esperanza. La medicina sistémica no solo les brinda una esperanza, les aumenta la calidad de vida, les aumenta el tiempo de vida, los rejuvenece. Quiero que todas las personas que me escuchan como palabras finales, quiero que sepan que la medicina sistémica es la medicina del espacio. Fue una medicina creada para revertir el envejecimiento, es una medicina que trata a todo el sistema, es una medicina que permite que el cuerpo humano se sane a sí mismo de adentro hacia afuera, es una medicina que revitaliza a la persona, que no tiene ningún tipo de efectos secundarios y que está dirigida al manejo de la enfermedad crónico-degenerativa. Si tú has perdido la esperanza, si tú piensas que no puedes ser ayudado, si tú has visto a muchos médicos y has usado muchas medicinas, este es el momento en que llegues a la medicina sistémica para que puedas percibir por ti mismo y experimentar por ti mismo como una medicina anti-envejecimiento, como una medicina que rejuvenece al cuerpo,
puede efectivamente revertir la enfermedad crónico-degenerativa. Es una medicina dirigida a todo el sistema, a todos los órganos, porque cuando alguien se enferma, en muchos casos, si tiene un problema de un órgano, se piensa que tratando el órgano se va a resolver ese problema, y eso no es correcto. El cuerpo es un sistema, el órgano no convive dentro del organismo solo. Si queremos sanar al órgano, tenemos que tratar al sistema, y si queremos tratar al sistema, tenemos que darle al sistema la capacidad de sanarse a sí mismo, y eso es lo que efectivamente hacemos en la medicina sistémica. Solamente aquí en el Centro Médico de Adaptógenos puedes conseguir un tratamiento sin efectos secundarios dirigido a tratar de sanar y resolver esas enfermedades crónicas que tanto te molestan, sean de diabetes, como neuropatía, retinopatía, o condiciones como de osteoartritis, condiciones como de psoriasis, todo tipo de dermatitis donde no has visto una mejoría. Aquí, con la medicina sistémica en el Centro Médico de Adaptógenos, tenemos tu solución. En resumen, la medicina sistémica es una medicina que utiliza lo mejor de la medicina convencional y lo mejor de 5000 años de medicina herbolaria científicamente validada en el programa espacial soviético, constituyendo la medicina del futuro hoy. La medicina sistémica es la medicina espacial, es la medicina que va a empezar a ser usada sistemáticamente en los próximos 10 años en todo el planeta Tierra. Es la medicina que están empezando a utilizar ahorita de manera experimental importantes hospitales en los Estados Unidos, porque están empezando a combinar plantas medicinales con medicamentos convencionales. Pero nosotros en la medicina sistémica llevamos 20 años de avance. Estamos hablando de la medicina del futuro hoy. Hoy conocimos la muy novedosa medicina sistémica, medicina que nos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, la medicina que nos brinda una esperanza a estas enfermedades crónico-degenerativas. La medicina sistémica es la medicina del futuro hoy. Soy el cosmonauta Sergei Salioti. Fui comandante de la misión Soyuz y comandante de la estación orbital Mir. Utilicé adaptógenos para mejorar mi respuesta biológica en el espacio. Los adaptógenos están certificados por el Comando Espacial Ruso. La medicina sistémica basada en adaptógenos es medicina cósmica. Lo certifico. La medicina sistémica es la medicina del futuro. Solamente aquí en el Centro Médico de Adaptógenos puedes conseguir un tratamiento sin efectos secundarios dirigido a tratar de sanar y resolver esas enfermedades crónicas que tanto te molestan, sean de diabetes, como neuropatía, retinopatía, o condiciones como de osteoartritis, condiciones como de psoriasis, todo tipo de dermatitis donde no has visto una mejoría. Aquí, con la medicina sistémica en el Centro Médico de Adaptógenos, tenemos tu solución.